episodios anteriores hemos sido capaces de utilizar GIMP para desarrollar los elementos gráficos de nuestro juego, el fondo, el jugador y la pelota, y luego los importamos dentro del entorno de Unity. El objetivo de este vídeo es profundizar en algunas de las cosas que ya empezamos a hacer en el vídeo anterior, cuando importábamos algunos de los elementos gráficos que vamos a utilizar en nuestro juego y los metíamos dentro del entorno de Unity e incluso éramos capaces de introducirlos en una escena. Básicamente nos encargamos de arrastrar cosas de un sitio a otro, aparte de configurar los parámetros, eso sí, entendiéndolos, pero básicamente lo que hicimos fue arrastrar cosas de un sitio a otro y todavía en aquel momento no teníamos muy claro qué era lo que estábamos haciendo. Bueno, pues es el momento, ahora mismo, de darles un sentido a todas esas operaciones. Para eso, vámonos a nuestro entorno de Unity, que está tal como lo dejamos en el episodio anterior. Como veis, en nuestro entorno de Unity tenemos esta serie de ventanas a las que ya fuimos capaces de darle un nombre. Veíamos que tenemos una ventana que se llama ventana de jerarquía, una ventana que se llama la ventana de escena. Aquí tenemos el inspector, de momento está vacío, pero empezará a llenarse enseguida. Y aquí tenemos la ventana del proyecto. De momento estas son las ventanas que nos interesan. Empezaríamos entonces con la ventana del proyecto en la que ya hemos tenido oportunidad de trabajar. En esta ventana del proyecto hemos sido capaces de introducir estos tres elementos que venían de un programa gráfico, nuestro background, nuestra bola y nuestro player. Vemos que además, cuando hemos iniciado el proyecto, esta ventana no está vacía, sino que ya aparece aquí este icono que indica que aquí hay una carpeta. Nosotros podemos grabar esas carpetas, nosotros podemos modificarlas, copiarlas, reducirlas, etcétera, etcétera, de una forma muy sencilla. Directamente podemos pulsar aquí, botón derecho del ratón, y vemos que la primera opción pone Create, y la primera opción, o la primera subopción dentro de eso, es Folder, ¿vale? Y nosotros podríamos crear una nueva folder. Es muy interesante y muy conveniente para el diseñador disponer de una estructura bien estructurada para que enseguida podamos encontrar todo aquello que nos hace falta. Acabo de crear una carpeta y, como veis, el nombre que aparece aquí todavía está resaltado en azul porque no es un nombre definitivo. De momento pone New Folder. ¿Vale? Nosotros vamos a darle una carpeta y ahora le vamos a llamar, por ejemplo, Sprites, porque esta va a ser la carpeta que va a ser encargada de almacenar ahí precisamente esos tres elementos gráficos que teníamos anteriormente. Vamos a coger Background, Ball y Player. Si os fijáis que en el momento que los selecciono aparecen cosas en el inspector. De momento no nos vamos a preocupar demasiado por ellas. Y vamos a arrastrar primero el Background, luego el Ball y luego el Player. De manera que ahora se nos queda esta carpeta de Assets, se nos queda completamente limpia. Solamente hay dos cosas, que una cosa es Scene y otra escena es Sprites. A propósito de esto, volvemos a invocar, quiero que veáis de nuevo el árbol que estamos generando en el proyecto Xpong. Recordad que teníamos una carpeta Assets, ¿vale? Y esta carpeta Assets ahora, desde dentro del entorno, la he modificado y he creado esta subcarpeta Sprites donde aparecen estos sprites. Es decir que, aunque yo he hecho mis modificaciones dentro del entorno, estas modificaciones también se pueden ver fuera. En la medida de lo posible, es conveniente de que todo lo que hagamos, lo hagamos dentro del proyecto, dentro del entorno de Unity. Porque si os dais cuenta, no solamente en el entorno, no solamente aparece el fichero este .png, que es el que yo esperaría, sino que Unity me ha creado otro segundo fichero, que se llama meta. Este fichero de meta contiene los metadatos, datos que Unity necesita para gestionar dónde están esos archivos y qué hacer con ellos. Así que en la medida de lo posible, no metamos ficheros de fuera utilizando el explorador de archivos y eso, sino que todo lo que hagamos es conveniente que lo hagamos dentro del entorno. Bien, de momento eso era lo que quería comentaros con respecto a la ventana del proyecto. Aquí tenemos nuestros recursos y luego esos recursos se van a plasmar en un proyecto en concreto. Fijaros, aquí en la ventana de jerarquía contiene lo que ahora intuitivamente llamaríamos juego, pero vamos a ir modificando poquito a poquito nuestra nomenclatura. Dentro del ámbito de Unity
vamos a considerar que nuestra aplicación está compuesta por una serie de escenas. Podríamos decir que son como los capítulos o las distintas fases que componen nuestro juego. Para ayudarnos en la confección, fijaos que nada más empezar ya se ha configurado una escena por defecto y recibe el nombre de sample scene, escena ejemplo. Esa escena realmente también está en el entorno. Si os fijáis, dentro de la carpeta de assets existe una subcarpeta que se llama scenes y esta scene contiene un fichero que se llama sample scene. Como nosotros no queremos llamarlo así, ejemplo, que es un nombre poco representativo, yo la voy a llamar main, por ejemplo, que será como la escena principal. Entonces la voy a escribir y voy a escribir aquí, ¿vale? Voy a sample scene y voy a llamarla main, ¿vale? Fijaros que en el momento en que yo intento cambiarla, le he dado a Enter y dice The following open scene have been changed, ¿de acuerdo? ¿Quieres volverlas a cargar? Y yo, sí, volvemos a cargar. Y fijaros entonces que aquí en el entorno de la jerarquía, a la escena en la que yo voy a estar trabajando, le ha cambiado el nombre, aparece main. Aparece entonces 4 cosas derivadas, voy a de momento llamar cosas, después veremos cuál es el nombre. 4 cosas derivadas. Una cosa se llama main cámara, otra se llama background, otra se llama player y otra se llama ball. Lo primero que llama la atención, al menos en mi entorno, es posible que en vuestro entorno aparezca un poco distinto, pero al menos en mi entorno es que a pesar de que yo veo aquí que está el player y el ball, si yo estoy mirando a esta ventana de aquí, que es la ventana de la escena que me representa la escena, no aparecen el player o el ball. Incluso si intento acercarme, con la ruedecita del ratón, intento acercarme o intento hacer un paneo y eso, parece que hay alguna especie de como de contorno y eso, pero en realidad no veo ni el player ni el ball, han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Bueno, eso tiene que ver con la visualización y más en concreto con el orden en el que está dibujando los objetos. De momento, nosotros no le hemos dicho a Unity en qué orden queremos que aparezcan las cosas. Entonces, de una forma lógica, nosotros querríamos que lo primero que dibuje, primero sería una capa en la que dibuja el fondo y solamente después que empiece a dibujar los distintos elementos. Después el player y después la bola, probablemente. Bien, como no se lo hemos dicho, de momento no sabe en qué orden tiene que dibujarlo. Entonces es posible que empiece a dibujar primero la bola, después el player y después pone el background, con lo cual está chafando lo anterior y no conseguimos verlo. Para paliar estos efectos, tenemos una forma muy sencilla de hacerlo. Fijaros que yo tengo aquí background, ¿de acuerdo? Y dentro, ahora ya me voy a venir a la ventana del inspector y dentro de esta ventana del inspector aparece una cosa que pone Additional Settings, ¿vale? Sorting Layer y Ordering Layer. De momento nos vamos a olvidar de esto del Sorting Layer, que para nosotros no va a ser importante, pero esto sí que va a ser importante. Order in Layer. Ese va a ser el indicador de en qué orden se están dibujando las cosas. De tal manera que lo primero va a tener el número más bajito. Entonces vamos, primero dibujo lo que tenga el orden 0, después el orden 1, después el orden 2, después el orden 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Así que si nosotros queremos que este sea el orden, perfecto, empezamos por el 0 y después quiero que se dibuja el player. Fijaros, el orden in layer es 0, eso quiere decir que están en el mismo orden y entonces cuando se hace el lío, entonces voy a cambiar y voy a decirle que quiero que lo dibuje en el orden 1. Y fijaros que al ponerle en el orden 1, automáticamente y de forma mágica ya ha aparecido en el entorno. Lo mismo vamos a hacer con la bola. Si vamos a hacer en orden, pues yo prefiero primero el fondo, después el jugador y por encima de ellos que esté la bola. Y eso es lo que voy a hacer, voy a dibujar la bola por encima de ellos. Y a partir de ese momento veis cómo realmente la bola ha aparecido en el entorno, ahora ya no hay ningún tipo de imprecisión ni tampoco ningún tipo de problema. Ya tenemos el orden de los 3 elementos y ya los 3 son visualizables. Elementos, cosas, hasta ahora los he llamado de esa manera. Vamos a introducir la nomenclatura. En realidad no tendría que llamarles ni elementos ni cosas, sino que tendría que llamar a cada una de estas cosas un objeto. Cada uno de estos elementos que tenemos dentro de un proyecto en Unity van a recibir el nombre de objetos. Concretamente es un Game Object, un objeto de juego. Y como veis, estos objetos están ligados a una escena, que es la escena main que yo tengo aquí. A algunos puede llamar la atención de que esta escena main tenga aquí un asterisco cuando empieza. Eso quiere decir que la escena main ha cambiado y que no la he guardado. ¿De acuerdo? Es muy bueno, es una buena práctica periódicamente hacer un guardado de la escena porque almacena todos aquellos cambios
que hemos realizado y el estado actual del proyecto. Muy fácil de hacer, simplemente podemos hacer File, Save Scene, ¿vale? Simplemente Save, así que ponéis aquí, o simplemente con el atajo de teclado Control S y veréis cómo desaparece ese asterisco que tenemos ahí. Muy bien. Por parte de la creación de objetos es muy sencillo y de hecho en el capítulo anterior ya vimos cómo se creaban los objetos. La forma más sencilla es arrastrar. Yo tengo aquí un sprite, otra bola por ejemplo, y yo podría arrastrar una segunda bola o bien aquí a la jerarquía, ¿veis? Si se crea un objeto bola, la voy a cargar dándole a suprimir, o directamente aquí en la ventana de la escena y se crea otro objeto también bola. Lo voy a volver a cargar dándole a suprimir. Existiría también una forma sencilla de crear objetos que sería mediante botón derecho y fijaros que aquí aparecen un montón de objetos 2D, un sprite o física, mapas, un objeto 3D, unos efectos. Aquí existen otras posibilidades. O incluso empezar por un create empty, que es un objeto vacío que no tiene absolutamente nada. Voy a hacer eso para que veáis en concreto, porque de momento todos los objetos que yo tenía hasta el momento eran objetos de tipo sprite. Fijaros, un background, bueno, no todos, había uno que no era exactamente así. Pero fijaros, este background es un sprite, este player también es un sprite, este ball es un sprite, y este game object lo he creado a partir de un empty. Todos los objetos tienen lo que se llaman componentes. Y para ver los componentes de un objeto existe la pantalla que tenemos aquí, que es la pantalla del inspector. Todos los objetos tienen como mínimo este componente que tenéis aquí, que es el componente transform. Es el que nos dice cuál es la posición, rotación y escala del objeto en cuestión. Por ejemplo, mi bola ahora mismo está en la posición X, 0,2 lo que sea, y 0,5 lo que sea y tal. También tiene su rotación y también tiene su escala. Esto puede cambiar si yo, por ejemplo, me pongo encima del objeto y lo arrastro. Fijaros, con el botón izquierdo estoy arrastrando, fijaros cómo cambia la posición del objeto, ¿de acuerdo? Puede cambiar la posición del objeto. Del mismo modo, yo podría cambiar la escala del objeto pinchando en estos botones que tenemos aquí. ¿Veis cómo estoy cambiando la escala del objeto? ¿Veis? Aquí en los puntitos azules yo me puedo permitir el cambiar el objeto de posición, ¿de acuerdo? E incluso podría cambiar la rotación del objeto. Pero para hacer eso, voy a dar unos cuantos control Z para ir. Para hacer eso prefiero que lo veáis en este objeto que tenemos aquí, ¿vale? Yo puedo cambiar la rotación del objeto. Por ejemplo, fijaros, si yo me acerco aquí a este extremo, me voy alejando, hay un momento en el que el icono del ratón cambia a una especie de círculo con flechas. Al pulsar, fijaros que yo puedo arrastrar y puedo ir dándole una rotación a este objeto, que si estáis mirando el componente transform, si lo veis aquí, veis cómo está cambiando esa coordenada de rotación. Podría volverlo a cambiar. Podríamos volverlo al principio simplemente escribiendo aquí 0, o incluso yo también podría rotar si me pongo en la Z y pulso hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿veis? También puedo hacerlo rotar. Existen muchas formas de hacer esas mismas características. De hecho, un programa, básicamente un videojuego, consistiría fundamentalmente en cambiar de manera dinámica estos valores mientras estamos en funcionamiento. Por ejemplo, yo puedo decirle ahora la posición que yo quiero que tenga este objeto, pues quiero que esté en menos 5.5, ¿vale? Y quiero que esté centrado en 0, ¿vale? Mientras que la bola, yo quiero que esta bola esté centrada directamente en 0, 0 cuando empieza el juego. Después, cuando el juego esté en funcionamiento, yo iré cambiando la posición, la rotación y la escala. Existen más formas de cambiar estos objetos. Por ejemplo, yo podría, utilizando estos iconos de aquí, meterme en un modo de funcionamiento en el que yo muevo la bola, ¿veis? Si estoy pulsando aquí, muevo la bola solamente en X, en Y o en los dos a la vez, que yo solamente roto utilizando estas coordenadas de rotación que tenemos aquí, ¿vale? O que yo solamente agrando utilizando estos manipuladores para agrandar en X o agrandar en Y. ¿Veis? En principio yo lo había dejado en esta posición en la que yo puedo hacer tanto el movimiento como el escalado, etc. Pero para cosas muy específicas y valores muy concretos, quizá lo mejor es directamente irnos aquí y decir, pues si yo soy la bola, la quiero en 0,0,0, directamente escribo el valor matemático que quiero poner en este campo en concreto.
Ya veis que existen muchísimas formas, muchísimas formas. Quizá os llame la atención que aquí en la escala aparece este icono, que es el que dice que habilitemos la restricción de las distintas escalas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cambio la escala aquí 1, ¿veis? En la escala de las X y de momento están independientes, yo podría deformar el objeto. Mientras que si yo habilito este enable, ¿vale? Al cambiar la X también cambiará la Y y entonces no perderemos la relación de aspecto del objeto que estamos modificando, ¿vale? También es conveniente en algunos casos si no queremos deformar el objeto en sí. De momento voy a dejarlo todo en sus características iniciales. Existe un segundo componente para estos tanto background, player como ball, que es el componente sprite render. Este es el componente que me permite a mí tener representación visual. Si no lo habilito, si directamente hago un check de aquí, resulta que el objeto sigue teniendo posición, sigue teniendo escala, pero no tiene una representación visual. Lo mismo con el player, si inhabilito este componente de aquí, o directamente podría cargarme este objeto ya no tendría representación física. A diferencia, por ejemplo, del GameObject, que tiene el único componente que sí que es ineludible tener, que es el componente Transform. Un pequeño apunte es que Unity nos da muchísima información a los diseñadores. Si alguna vez no recordamos algo que tenga que ver con Transform, simplemente hay que pinchar aquí en este botoncito en el que pone un símbolo de interrogante y entonces se abrirá una ventana del navegador en la que podremos ver aquella información que yo necesite sobre este componente Transform. Como el objeto entity ya no me resulta de utilidad, voy a eliminarlo directamente dándole a suprimir y voy a centrarme ahora en el último componente que aparece aquí y que todavía no habíamos tratado, que es el main camera. A diferencia de background, player o ball que tenían el componente sprite render, el objeto main camera tiene un componente cámara. Algunas de las características de este componente cámara ya las vimos el otro día, por ejemplo, cuando veíamos el tamaño del size. Hay otras cosas que son interesantes de cara a una cámara. La cámara, por ejemplo, cuando tiene las posibilidades de ser una cámara ortográfica, que en castellano llamaríamos isométrica, o una cámara en perspectiva, que nosotros llamaríamos cónica. También tiene lo que se llama el background. El background es este color. Fijaros, quería llamar vuestra atención en esta miniatura de aquí. Así será como se verá el juego cuando nosotros tengamos cuando veamos a través en ejecución. Y fijaros que como nosotros tenemos un tamaño fijo para el juego, para lo que sería el fondo, todo lo que quede por un lado y por otro se va a rellenar con esto que aquí se llama background. Hay una opción, diríamos, más conservadora, que sería, en lugar de poner este azul que canta muchísimo, coger y decir que yo quiero este color, ir cambiándolo, fijaros, puedo tener otros colores. Yo lo que voy a hacer es coger el negro, un color negro, porque así, si tenemos una pantalla más alargada, simplemente se rellena de negro y parece que la pantalla se quede restringida así. Pero en principio podríamos utilizar cualquier color que a nosotros nos interese. Hay algunas de estas otras cosas, algunas de estas características del componente que también son interesantes a la hora de la ejecución, pero no entraremos en ello cuando nos convenga. De momento, lo que ya tenemos es nuestra escena configurada y ahora podríamos realizar una primera ejecución. Para ello, simplemente hay que darle a este botón de aquí, este botón de play, pulsamos play y si lo pulsamos después de un poco de tiempo, veremos que entramos en esta ventana que pone Game, pero no pasa nada más. Y no pasa nada más porque todavía no existe interactividad en nuestros objetos. Nuestros objetos están configurados, pero no le hemos dicho cómo se tienen que comportar. Para ello, no hay más remedio que empezar a programar, cosa que haremos en el próximo episodio. En el próximo episodio dotaremos de comportamiento a nuestros objetos, para lo cual tendremos que adentrarnos en los lenguajes de programación. Crearemos nuestros pequeños programas para decirle a nuestros objetos cómo tienen que comportarse. Os espero.